Bueno, a continuación tengo aquí a mi derecha a Agustín de Larrán. Agustín de Larrán es profesor titular de la Autónoma de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, del Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación. Y bueno, yo lo conocí pues una vez que estaba viendo un call for paper de la revista Reife y Agustín era el coordinador y además el tema era creatividad. Pasan un año y una de las revistas que editamos, que es Revista Docrea, pues recibo un email pidiendo pues, que se podía colaborar y trabajar. Para mí fue una sorpresa increíble de ver a alguien de la carisma de Agustín que pidiese colaboración para trabajar y colaborar con nosotros. Le respondí que sí. Entonces, cuando organizando el congreso con Pablo, con Ayelén, bueno, pensamos, y bueno, como hablamos de investigación y docencia, era muy importante tener a alguien de didáctica y organización escolar, alguien de docencia, un experto en formación, un experto en docencia. Entonces pensamos en Agustín de Larrán. Tiene un centenar de libros, tanto de formación, muchos artículos también de creatividad, monitores de artículos, y pertenece actualmente a los miembros del grupo de investigación, formación de profesorado, innovación y complejidad en educación. Pues os dejo con Agustín de Larrán y disfrutar de la ponencia. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Yo sí quisiera empezar agradeciendo pues, a la comisión organizadora, a este centro y a la Universidad de Granada por su invitación. No solo por la eficacia de la organización, sino por el corazón que han puesto en ella. Bueno, el tema que nos ocupa pues es este que está puesto en la portada: creatividad y formación radical. Este es un congreso de creatividad, es un congreso también de pedagogía artística. Luego la formación pues debería tener su lugar, lógico. Desde mi punto de vista es muy semejante o es casi idéntico este intento de contribución, casi idéntica, a subtitularlo así: cuando la creatividad no sirve para nada, o preguntarnos cuándo la creatividad no sirve para nada. Bueno, es una expresión, servir para nada es una expresión, pero a lo mejor incluso con alguna clase de respuesta. Lo que me gustaría desarrollar pues está expuesto en este exordio. En primer lugar, comentar algo del enfoque, la hipótesis que me planteo, un marco de referencia con un carácter evaluativo, una propuesta de cambio radical en formación, una propuesta de cambio radical en creatividad y finalmente unas pautas de cambio. Yo no sé si dará tiempo a ver todo esto, y si no da tiempo, pues como tienen ustedes el texto en el CD o en donde se vaya a publicar, pues no hay ningún problema y se puede consultar. Bueno, en cuanto al enfoque, pues fundamentalmente es un enfoque experimental, o sea, se basa en mi experiencia y en mi observación. Es un enfoque, además, destructivo. Yo creo que es muy importante la destrucción, muchas veces, obviamente con una finalidad constructiva. Y también es un enfoque definido por dos vectores pues, que en mi línea de trabajo son cruciales. Por un lado la complejidad y por otro lado la evolución. Yo todavía no sé por qué la complejidad, la conciencia o la evolución está tan lejos de la educación, no lo sé. Pero bueno, si están lejos, para mí no lo están. Las hipótesis son básicamente dos y se pueden sintetizar en la siguiente reflexión. La primera reflexión es que el conocimiento sobre creatividad y sobre formación es superficial. Si algo no se conoce profundamente, no se comprende, porque comprender requiere profundizar. Por tanto, y salvo excepciones, entiendo que ninguna de las dos se comprende, ninguna de las dos. Y yo parto de esa base. Y además, y este es el segundo plano de la hipótesis, probablemente ambas se puedan redefinir
y comprender en un plano de conocimiento o quizá de conciencia un poco más profundo. Por lo tanto, este intento de contribución pues es ambicioso y no sé si es adecuado a las horas en que estamos o a la duración que tenemos, pero por lo menos lo intentaremos. Lo que está ocurriendo con la creatividad y con la formación, desde mi punto de vista, es en todo caso lo que está representado en esta imagen. Pues este hemíptero, que se llama zapatero, navega superficialmente por las aguas de los ríos y de los lagos. Yo creo que sí estamos navegando por la creatividad y también por la formación. Marco de referencia con una perspectiva evaluativa. Bueno, desglosaría este marco de referencia en 4 planos. El primero es el plano del ser humano. El segundo es el plano de la didáctica, o si quieren de la pedagogía, aplicada a la enseñanza. El tercero sería el plano de la formación. Y el cuarto es el plano de la creatividad. En cuanto al primero, vamos a intentar ser concisos. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Decía el compañero Juan Manuel, que expuso aquí el primer día, él hablaba del Homo sapiens sapiens. Es la especie que somos científicamente. Yo creo que es hora de pasar a otro tipo de Homo. Porque el hombre que sabe, pues realmente está generando una vida que es un auténtico desastre. A mí me interesa mucho el Homo sapiens ignorans, que podría ser la persona que sabe que ignora. Un día un discípulo de Confucio estaba con él, entonces Confucio le preguntó, Yeu, así se llamaba él, ¿qué es el conocimiento? Y Yeu dijo, no lo sé. Entonces respondió Confucio, saber, que no se sabe lo que no se sabe. Llamemos a eso conocimiento. A mí me parece muy bueno. Hoy día sabemos, mucho peor, sabemos para qué sabemos que sabemos, eso es mucho peor. Sabemos y sabemos que sabemos. ¿Y a dónde vamos con eso? ¿A dónde vamos con eso? O sea, ¿qué es lo que se está haciendo? El punto de partida del que parto, que yo creo que es relevante para la formación, es que el contexto real del que se puede partir es el de una sociedad inmadura a nivel generalizado, el de una sociedad muy egocéntrica, compuesta por sistemas. Lo que más nos importa es nuestro, los míos, mis, y para mí, los ismos, las doctrinas, o sea, todavía estamos ahí. El egocentrismo caracteriza la inmadurez a nivel de bebé y a nivel de adulto. Y ese es un poco el contexto en el que estamos. Pudiera existir un problema formativo mal definido, y es el que definió Heráclito o Buda, Siddhartha Gautama, o Adi Shankara, o William James, más cercano, o Jung, o Ramana Maharshi, o Krishnamurti, o Antonio Blay. Todos ellos han dicho lo mismo, y es que el ser humano vive en su exterior y además que desarrolla una vida dormido. Estamos mucho más dormidos de lo que creemos. Por eso llama la atención proponer, por ejemplo, el mindfulness, ¿no? La conciencia plena. Lo que pasa es que la conciencia plena, si no se está despierto, es un contenido más del sueño formativo. Por lo tanto, algo tendrá que ver con la didáctica, que es el siguiente plano, el segundo que está aquí.
Yo creo que los intereses de la didáctica y de la pedagogía general no van por aquí. Están muy fuera. Y se está apostando por una formación de segundo nivel, de segunda división, y muy poquito ambiciosa. La didáctica está entrampada en sus paradigmas, está entrampada en la enseñanza, en el aprendizaje, en la práctica, y a lo mejor lo que falta no va por ahí. A lo mejor estamos picando en una parte de la montaña y el filón está por otro lado. Pero se cuestiona poco. Desde mi punto de vista, su percepción es epidérmica, es muy superficial y, por lo tanto, lo que está favoreciendo es una educación y una formación a sí mismo superficial. Y concretando un poco sobre el plano de la formación, que es el tercero, y relacionado con el anterior, obviamente, es curioso cómo se plantea, por ejemplo, como letanías incuestionadas, el aprendizaje significativo y relevante como finalidad de la enseñanza, de la didáctica. Yo creo que eso es un error total. El aprendizaje significativo o relevante no puede ser una finalidad de la didáctica, porque hay aprendizajes significativos y relevantes que no son formativos. Uno. Segundo, porque muchas veces una alta significatividad tampoco es formativa. Tercero, ¿dónde está el desaprendizaje, el descondicionamiento, la ganancia al perder, al soltar? No se está trabajando eso. Fíjense ustedes, todas las competencias están formuladas en términos de adquisiciones con cuya ganancia se gana, valga la redundancia. Oriente siempre ha trabajado con pérdidas con las que se gana. Pero no hay competencias en términos de pérdida. Y hay mucho que soltar, hay mucho que soltar, hay mucho que perder para ganar. Y eso no se está viendo. ¿Y por qué no se está viendo? Porque hay un condicionamiento de siglos en pedagogía y en didáctica. Y porque no se está cuestionando nada parecido. Por otra parte, en formación del profesorado se comete lo que yo llamo el error número 1 de la didáctica, y es el preparar al docente para ocuparse de recursos, currículum, planificación, metodologías. Pero al hacer eso, hace bypass consigo mismo y se exterioriza, se rodea. Y ese es el gran error, ese es el error número 1. Por ejemplo, mucho de lo que se está tratando aquí trata de cosas exteriores a nosotros. Está muy bien. Pero la formación tiene mucho que ver con uno mismo. La formación, como decía Gadamer, o es autoformación o no hay formación. Y esa autoformación o es transformadora y además o es evolutiva o no vale para nada. Será una ilusión, una ficción. Y vivimos mucho en el plano de la ficción y también de la falsedad. Y el cuarto plano es el de la creatividad. Y aquí quería, si me lo permiten, pues entrar un poquitillo con una transparencia, que no sé si nos va a servir la tecnología para abrir un hipervínculo y entramos en otra transparencia. Estos cuatro planos están muy relacionados. Punto de vista de nosotros, que nos dedicamos a esto, están estrechamente, son una sola figura, no sé si un cubo o algo parecido. En creatividad, yo distinguiría, y está relacionado con aquello que decíamos de que no se está entendiendo bien o de que se está entendiendo superficialmente, varios hándicaps, o varios lastres que impiden su desarrollo como campo científico, como campo transdisciplinar.
hace una serie de años conseguimos poner en marcha un doctorado en creatividad aplicada en mi universidad, en la Autónoma, junto con la Complu y junto con Málaga, hace 10 o 12 años. Yo tuve el honor de ser de los fundadores de este doctorado. Y a medida que este campo yo he ido observándolo, he llegado a una serie de conclusiones empíricas. La primera es que en general el enfoque que sobre la creatividad se tiene es muy superficial. La creatividad de las personas, de los indicadores, del proceso, del producto, eso es muy superficial. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Está bien, es correcto. Pero si miramos a esta palmera que está aquí, tenemos que ver dos cosas. Una es la que podemos percibir y otra no la percibimos, pero tiene que estar ahí, que son sus raíces. Sobre raíces de la creatividad, muy poco. También deduzco que la creatividad se está mostrando como un campo muy poco fiable. ¿Por qué? Yo no conozco otro campo más trillado, más recurrente, más repetido que la creatividad. No digo la creatividad del artista, no, digo la creatividad como campo epistemológico que existe como tal. Y eso es profundamente contradictorio por la naturaleza de la propia creatividad. Entonces yo a mis compañeros les digo, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque las tesis, las premisas, pero si es que son las de Guilford, Torrance y Ricardo Marín, pero si es que seguimos con lo mismo, dando vueltas y dando vueltas. Es la epistemología de la lavadora, no para de dar vueltas. Va a desgastar, ya ha desgastado ya la ropa, ha desgastado la creatividad, está gastada. Pero ¿qué estamos haciendo los científicos de la creatividad? Además, es un campo a cuya altura transdisciplinar no están muchas disciplinas que se la apropian. Por ejemplo, hay personas que tienen aquí metido, pero incrustado, que creatividad es y no lo mismo que psicología de la creatividad. ¿No? No puede ser que lo mismo, pero viven en ello. Otra persona dirá, creatividad es arte. No, señor, es mucho más amplio. Es el ego disciplinar y algunos de sus efectos. Simplicidad interpretativa, porque se habla de creatividad, y lo estamos haciendo, pero eso es simplificar. Hay muchas creatividades. Luego a lo mejor podemos insistir en ello. ¿Está lastrada? Sí, básicamente por dos razones, es mi punto de vista. El primer lastre son los, entre comillas, expertos y expertas en creatividad, cuyo desarrollo creativo es muy escaso y están compensando. Y además, desde detrás de ella, viven de ella. Y el segundo lastre es el epistemológico. Hay una estrechez epistemológica importante, importada de la psicología. Y no lo hemos desarrollado, no lo hemos cambiado suficientemente. Dualidad interpretativa, ¿por qué? Porque se entiende como algo diferente del conocimiento. La creatividad se entiende como algo diferente, se habla de ella y incluso se opone al conocimiento. Eso es un error. También dualidad interpretativa, ¿por qué? Porque se opone, por eso la dualidad, a certidumbre, solución única, estancamiento, rigidez, ¿verdad? Y esto es falso. Esto es falso. Creatividad no se opone a esto. Y a lo mejor esto que digo le choca, pero no se opone a esto. La realidad es mucho más compleja, pero se está linealizando, se está simplificando y nos lo estamos creyendo todo, sin cuestionamiento. Protagonización, ¿en qué sentido? Porque se plantea la creatividad como una prioridad, la creatividad como una prioridad. Congreso de Creatividad. La creatividad es una prioridad. Y desde un punto de vista pedagógico, didáctico, formativo, no es así.
La creatividad, desde mi punto de vista, vamos a intentar defenderlo, no es una prioridad. Personificación, porque se habla de ella como si fuera, no sé, una señora o alguien, o alguien que nos va a salvar de los problemas y de las crisis. Mentira, eso es una estupidez. El hígado nos va a salvar de... No, quiero decir, la oreja derecha, ¿no? La creatividad, ¿eso qué es? Es un factor acompañante, pero no es la creatividad, que no va a salvar de nada. Será quien la tiene, y en todo caso su conciencia, en todo caso. La creatividad, salvo excepciones, en todo caso, insisto y sostengo que no se comprende bien. No se comprende bien. La causa general, en síntesis, es un razonamiento lineal, un razonamiento unívoco y, por lo tanto, erróneo. Y quizá se pueden diferenciar entre 3 o 4 causas específicas. La primera, y se ha dado aquí, en la primera conferencia de don Ricardo Marín, me parece que hacía referencia a su padre, cuando Ricardo Marín define la creatividad como toda innovación valiosa. ¿Lo recuerdan? Estaban aquí, ¿no? Desde mi punto de vista, esto es falso. Y lo que en el fondo me parece un poco sorprendente es el que estas rigideces, el que estos absolutismos formen parte del edificio de la creatividad. ¿Por qué es falso? Porque no toda creatividad asocia novedad o valor. Para que asocie valor, hace falta que alguien valore. O sea, que se conceptúe el fenómeno como de ida y vuelta. Y yo pregunto, imaginemos que esta noche el planeta Tierra corta la órbita de un cometa precioso, ¿no? Y se produce una lluvia de estrellas. Pero esa noche no la podemos ver. Por no verla nosotros, ¿podemos deducir que no ha existido esa lluvia de estrellas? No, sí ha existido, ha estado. Muy bonita, pero no la he visto. ¿Y qué? Otra reflexión. ¿Valor? ¿Para quién? Imaginemos, por ejemplo, la creatividad aplicada a la guerra o a un acto terrorista. Entonces, cuando uno llora, el otro aplaude. Es una sociedad de egos, de inmadurez destructiva. Entonces, ¿valor para quién? O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, habrá que matizar mucho esto y no darlo por sentado y por sólido y por irrefutable y por completo, porque no es completo, porque no es complejo. Y si la información es lineal, es falsa. ¿La creatividad se define parcialmente? Sí, se define parcialmente. Se define mal, con muchísima frecuencia y por muchísimos expertos y expertas. Se ha definido, por ejemplo, como sensibilidad diferente. La creatividad es capacidad para resolver problemas, ¿verdad? La creatividad es la capacidad para redefinir, la capacidad de innovación, bla, 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 un montón de... fluir. Y no es así. No es así. Es justo al revés. La capacidad para redefinir es creatividad. Innovación es creatividad. Cualquier problema es creatividad. La capacidad para proponer, para formar problemas es creatividad. Pero no al revés. O sea, se ha vuelto a... A ver si esto no...
Con la creatividad, probablemente... No, disculpen. Da igual. Probablemente lo que se está haciendo es lo que cuenta ese famoso cuento del elefante y los 4 de los 5 ciegos. Llega un elefante a un pueblo en el que no se conocen los elefantes, y en ese pueblo hay 4 o 5 ciegos y cada uno lo palpa. Entonces uno dice, bueno, el elefante es una pared. El otro dice, no, estás equivocado. El elefante es una cuerda. Entonces dice el otro, no, estáis los dos, estáis equivocados. Sois unos paguatos. El elefante es un tronco. Entonces viene el otro y dice, no, el elefante es lo que sea. Bueno, pues eso se está haciendo con la creatividad. Eso es por lo que llamo yo a esto un enfoque paquidérmico. Se está definiendo el todo por la parte. Es un error de bulto, pero así está en muchísimos textos, en muchísimos lugares, y eso es erróneo. El elefante no es su oreja. La oreja sí pertenece al elefante. Bueno, la oreja es una parte de él. Eso es lo riguroso. Quizá la cuarta característica es que se dice, o se suele manejar el hecho de que la creatividad es muy difícil de definir, y a lo mejor no es tan difícil de definir. Es más, a lo mejor hay 2 grandes estrategias para definirla. La primera es capturar todas las definiciones parciales y juntarlas. Es decir, el elefante es su pata, más su cola, más su panza, más su espalda, más su... Bueno, ahí nos estamos aproximando. Y la segunda opción sería intentar llegar al centro de la circunferencia, desde cuyo punto estamos en toda ella, como decía Pitágoras, e intentar capturar una serie de definiciones esenciales, o no parciales, o muy poco parciales. Mi punto de vista es que hay muy poquitos puntos, vamos a determinar los esenciales o centrales desde que se podría definir la creatividad. Yo creo que 4 de ellos son, es mi punto de vista, podríamos dialogarlo. La creatividad es descubrimiento. La creatividad es conocimiento, es una cualidad del conocimiento. Igual que la duda es una cualidad del conocimiento, igual que la evaluación es una cualidad del conocimiento. El tercero sería la creatividad es un proceso de conciencia, y la cuarta que he encontrado es la creatividad es libertad relativa, es un acto de libertad relativa. Y otras definiciones de creatividad, otras muchas, desde mi punto de vista son parciales, pero todo es discutible. Quizá la cuarta causa específica por la que la creatividad se comprende mal es porque se normalizan y se manejan, incluso se promueven por expertos en creatividad y expertas, tópicos erróneos. Por ejemplo, el primero, el que dice la creatividad es exclusiva del ser humano. No es exclusiva del ser humano. Depende de la acepción que tengas, pero no lo es. De hecho, todo lo humano es animal. Y mucho más. Otro tópico es que la creatividad es más propia de algunos ámbitos o de algunas personas. Y tampoco es así. Si lo crees así, es que creo que no la entiendes bien. El tercer tópico erróneo es que la creatividad es una capacidad omnipotente. Como dice mi amigo Paco Menchen, pues que siempre hay una solución, n+1, y ahí está la creatividad. Y no es verdad. Hay muchas veces en las que no hay otra solución. No hay más soluciones. No las hay. Entonces, ¿muy capaz es? ¿Omnipotente? No. Otro tópico erróneo es
el entender que la creatividad es positiva a priori. ¿Qué va? Va a ser positiva a priori. O que es un valor trascendente para el futuro. ¿Qué va? La creatividad es fundamental para el mayor de los estropicios fundamental. Porque no tiene norte. Intrínsecamente no lo tiene. Otro tópico es el que diría que la creatividad solo depende de la apertura de nuevas rutas neurológicas. No, señor. Es fundamental el proceso neurológico de poda neuronal o de interrupción de conexiones. Es fundamental. La apertura, no. Eso es una parte. Es como decir, el corazón es sístole, no, y la diástole, ¿qué? O sea, no. Son conceptos parciales, son duales, y de ahí el error. Otro tópico es el que diría que la creatividad es una finalidad de la formación. No. Hay estudios muy serios, por ejemplo, sobre madurez personal, y la creatividad no es una característica propia de la madurez personal, que es la columna vertebral de la formación. O sea, hay personas muy inmaduras y muy creativas. ¿Creatividad por creatividad? No. ¿Creatividad formativa? Sí, pero es que no es lo mismo. Otro tópico es que la enseñanza por descubrimiento favorece la creatividad. No siempre. Yo puedo manipular y adoctrinar a través de enseñanza por descubrimiento. Muy fácil. No es verdad. Y otro tópico, también falso, es el contrario. Y algunos catedráticos de didáctica escriben así y ya continúan, ¿no? Con técnica de aprendizaje cooperativo, bla, 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 porque dicen que la enseñanza expositiva es contraria a la creatividad. Eso es disparate. ¿Cómo que la enseñanza expositiva es contraria a la creatividad? Depende de qué exposición, depende de cómo se haga. La enseñanza expositiva puede generar conocimiento alternativo, a borbotones. Eso es profundamente creativo. No hay nada más creativo que el conocimiento, que el pensar. No son las cosas tan fáciles de ver, ni tan fáciles de asegurar. Y el último tópico es ese que dice, que se ha escuchado aquí, que la rutina es contraria a la creatividad. No es verdad. No es verdad. No es verdad. La rutina impuesta, quizás sí. La rutina voluntaria es una característica de los actos creativos. Entonces no se puede afirmar que la rutina es contraria a la creatividad. Una propuesta de cambio radical en formación, que es el cuarto punto. Bueno, voy a comentar un poquito esto de enfoque radical e inclusivo. Enfoque radical e inclusivo se puede sintetizar, lo tienen muy desarrollado en el texto, en este dibujo de un niño de 8 años, porque le dije, ¿te importa dibujar un árbol con raíces? Dijo, vale, papi, y lo dibujó. Mi hijito Héctor, ¿no? Y entonces dibujó esto. Lo del pollo lo puso él todo, ¿no? Este es el enfoque radical inclusivo. Es decir, es el enfoque que tiene en cuenta las raíces como la parte más importante del árbol, teniendo en cuenta que las raíces lo sostienen y lo nutren, pero no se ven. Y lo pensamos ahora al revés. Estamos demasiado centrados en la parte visible. Y estamos olvidando, bueno, es que no se conoce bien lo que está bajo tierra. Y hay problemas que no son superficiales.
son de origen radical. ¿Y por qué inclusivo? Pues porque si solo nos dedicáramos al trabajo radical, estaríamos trabajando en clave dual. No. Sí a todo. A lo enterrado y a lo superficial. Y por eso es enfoque radical inclusivo. Es un enfoque completo. Por lo menos eso pretende ser. Cuando las raíces son muy pequeñitas, relativamente, pues el árbol se cae. Y esto es un peligro que tenemos. Un peligro muy grande. A nivel personal, a nivel institucional, a nivel social. Y para identificar, para concretar toda esa parte radical, pues he definido, y lo tienen en el trabajo, una síntesis de una serie de constructos que compondrían esa parte. Estos constructos aparte de la formación radical, que ya hemos comentado, serían el egocentrismo. Es un concepto extrañamente ausente de la educación. Extrañamente ausente. Es muy importante. En él incidió un pedagogo muy relevante, que fue Siddhartha Gautama, llamado Buda. Bueno, su pedagogía, su trabajo educativo consistía en identificar y en soltar esto. Podemos concretarlo más adelante. En clave de formación de profesorado, hace ya una serie de años, tuve oportunidad de dedicarme a observar, a recoger un montón de datos, a preguntar a muchos profesores, muchos, cientos, y concluí con lo siguiente. La mayor parte de los errores docentes de origen personal se pueden asimilar a su egocentrismo. O sea, los errores que los docentes cometen en las aulas no son errores técnicos de no saber, no. Son la mayor parte o parcial o totalmente personales y se pueden asimilar a su egocentrismo. También se podría extender esta tesis a políticos, a directores de centro, a inspectores, Decía Alexander Sutherland Neill, el de Summerhill, en un libro que se llama Maestros Problema, decía que el ego, él también conocía toda esta parte de educación oriental, etc., era propio de profesiones públicas. Y yo añado, y además, que tienen poder, un poder relativo. Un profesor lo tiene, un político lo tiene. Entonces, estas son las personas más afectables por esta cuestión. Pero todas las personas están afectadas por esto. Todas las personas. Y todos los sistemas. Y todas las familias. Cuando hay problemas en una familia, entre los papás, o en una pareja, casi siempre el origen es el ego. O de uno, o de la otra, o del otro, o de la otra, la que sea, o de los dos, o de los tres. La conciencia es fundamental. Este constructo es fundamental. Y no se habla de él, tampoco de ego, no se habla de nada de esto. En didáctica, en las aulas, en las carreras docentes, no se habla prácticamente nada. Madurez personal es esencial, esencial. Dentro del desarrollo profesional del docente, o sea, dentro de ese constructo didáctico, desarrollo profesional del docente, la madurez personal es fundamental. Pero en los textos, manuales o handbooks,
Normalmente se hace referencia a lo personal, pero no se entra en ello. ¿Y por qué no? Si los profesores saben que su madurez tiene una repercusión directa en el aula. Este es otro constructo de tipo radical. Como lo es el autoconocimiento, que la psicología tiene muy confundido, y nos ha confundido a todos, porque identifica autoconocimiento con autoanálisis, es decir, con la respuesta a cómo soy yo. El autoconocimiento no es la respuesta a cómo soy yo. El autoconocimiento es la respuesta a quién soy yo, esencialmente. No tiene nada que ver con lo emocional, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver tampoco con la personalidad, no. La personalidad es una máscara, como bien dijeron los griegos. La tenemos, luego no somos la personalidad. El tema de la muerte está totalmente alejado de las aulas. ¿Por qué? Pues si los niños juegan, hablan y la viven con todo, pero es un tema radical que no está. La universalidad tampoco está. El niño nace universal y dice los derechos del niño, pero tiene derecho a un nombre y una nacionalidad. ¿Pero no tiene derecho a la universalidad? No, tiene derecho a que se le parcialice. Bueno, pues nada, eso es lo que es. No tiene derecho a trascender ese derecho limitante. La humanidad, la pedagogía, nació siamesa con la filosofía, con dos constructos importantes de estos. Autoconocimiento, al cual todavía no ha dado respuesta, es más, lo ha olvidado absolutamente. Y otro que ha olvidado es la humanidad. Los griegos clásicos, el mismo Rousseau, Radke, Comenio, Montessori, o sea, toda esta gente hablaba de enseñar y de formar para el bien de la humanidad. Nosotros la humanidad la hemos perdido de vista y la borramos de la conciencia del alumno. Yo parte de la humanidad. A los 4 años el niño prefiere sentirse parte de la humanidad aparte de una parte de ella. Y sin embargo, no se retoma esa inercia formativa, profunda, porque las sociedades y sistemas egocéntricos que tenemos no lo están favoreciendo. Están favoreciendo el que aquí dentro se cuartee todo, se rompa todo. Y el ser roto por dentro, ese somos nosotros. Nosotros somos un ser roto por dentro y por tanto por fuera. La sociedad está hecha una pena. Dos clases de países. Los de dentro de la empalizada, como diría Mayor Zaragoza, y los de fuera de la empalizada, a los que no se deja entrar. Nosotros estamos dentro. Los de fuera están en la supervivencia y los de dentro están en el entretenimiento. Pero falta un tercer anhelo, que es la formación. Ojalá pasemos de la sociedad del acceso a la información o de la sociedad del egocentrismo a la sociedad de la educación o del conocimiento. Estamos muy lejos todavía. ¿Y la evolución humana? Pues menudo constructo, la evolución. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, hace 15.000 años el ser humano era el mismo que nosotros, el mismo, igual, idéntico. Orgánicamente no hay ninguna diferencia, puede decir cualquier científico. Pero no tenemos nada que ver. ¿Por qué? ¿Dónde radica la diferencia? En la complejidad de la conciencia. Esa es la unidad de medida de la evolución humana. Pero ¿por qué este constructo no está cerca de la educación? No lo sé, pregúnteselo a los catedráticos de didáctica que abren paso. Yo no lo sé, pero debería estar. Porque en el fenómeno lo está. Aunque en los libros no lo esté. Estos constructos son, insisto, claves de la formación. Y si no están, la formación es superficial. Si no están, 1, 2 o 3 o la mayor parte de ellos. Son temas perennes, son temas que fueron de actualidad hace 10 siglos y hace 20 y hace 30 y lo serán dentro de 50. Son intuidos por la conciencia ordinaria, los intuye,
Los buenos maestros los intuyen, las personas sensibles los intuyen, las personas interiorizadas los intuyen. O sea, un maestro, que es de quien estamos hablando, intuye la trascendencia del egocentrismo en el aula, o de un director, o entre compañeros, intuye la madurez personal y su alcance, intuye el autoconocimiento, la humanidad, todas estas cosas. Incluso muy probablemente lo trabaja. Pero son insuficientes. Es decir, su conciencia o su conocimiento no garantiza el cambio. Esto es muy importante, porque la conciencia no es condición de cambio. Es una buena antesala, pero no garantiza nada. Posibilidades didácticas, muchísimas. Son buenos apoyos para explorar la formación, sobre todo la hondura y sobre todo el para qué. El para qué del Sapiens, pues eso. Pero son para qué que nos resultan muy raros. O sea, yo estoy seguro que hay personas que están aquí sentadas diciendo, pero bueno, ¿de qué está hablando este tío? No sé si a lo mejor de la zona del próximo desarrollo de la pedagogía. Ojalá. Porque el horizonte sí cuenta en educación. Desde cada uno se llega a los demás, están mutuamente incluidos además. Dificultades, bueno, en principio, si no se conocen, se seguirán ignorando. Es preciso conocerlos, desde mi punto de vista, porque tienen todo que ver con el ser humano. En segundo lugar, ¿requiere una metodología diferente? Sí. Esa es la dificultad mayor, yo creo. Porque estamos habituados a recibir, a incorporar, a aprender. Y esto se basa en el soltar. Esto es lo que mi abuelo, que fue uno de mis grandes maestros, llamaba la teoría del globo. Entonces decía mi abuelo, un globo, para elevarse, necesita energía, necesita una buena barquilla sólida, pero si no suelta lastres y no suelta los cabos, pues no se eleva. Jo, le dije, tienes razón, abuelo. Es muy bueno, ¿eh? Nos puede enseñar muchísimo a soltar la educación de Oriente, que no conocemos nada. En la sociedad del conocimiento o del pseudo-conocimiento, eso no lo conocemos. ¿Pero cómo puede ser? Pues no. Y nos puede continuar enseñando a incorporar Occidente, que lo hace muy bien. Pero solo una de las dos cosas es insuficiente. Se plantean además estas temáticas, se pueden plantear en sociedades y sistemas que confunden a las personas en temas esenciales. En estos temas esenciales, los sistemas educativos y los sistemas doctrinarios y los sistemas de todo tipo confunden a la gente. Porque no hay ningún interés en que en nombre de nadie esto emerja. Y otra dificultad es que carecen de tradición epistemológica completa, ¿no? Curricular, de formación profesorada, relación pedagógica. ¿Qué relación pedagógica se basa en esto? Bueno, no se conoce, no hay nada, muy poco, casi nada. Y si hubiera, y si alguien planteara un proyecto de investigación, ¿cómo le van a financiar una cosa tan rara? Ahora, todo el mundo comprende lo epidérmico, claro. Lo epidérmico sí. Metodología, planificación, las TIC, todo eso sí. ¿Y es importante? Claro que es importante. ¿Es suficiente? No. Causas de su exclusión en pedagogía, los siglos de tradición, el hecho que el currículo se justifique por cambios sociales, externos y sonoros. Estos son necesidades sordas más bien. No encajan en los paradigmas habermasianos que tienen entrampada la didáctica y la pedagogía. Ya está bien. De tanto Habermas, que es insuficiente, de tanto currículo y de tanta paradigma, ya está bien.
Se cree que ya se abordan, esto es otra gran dificultad y otra causa de su exclusión. O sea, si por autoconocimiento entendemos autoanálisis, el tema emocional, pues entonces apagámonos, pero eso no es autoconocimiento, no lo es. Son temas radicales. Los temas radicales son temas fundamentales para la formación que no se demandan. Bueno. Otro apartado que es el quinto, no sé, casi el último, es alguna propuesta de cambio radical en creatividad. En formación es lo que hemos visto como propuesta, muy sintética, y este es en creatividad. Bueno, pues a modo de conclusión, se trataría de intentar definir la creatividad en otro plano. No sé si lo vamos a conseguir o no. Este es un poco el reto. A esta creatividad más consciente, o más completa, o radical inclusiva, o como se quiera llamar, pues la denominé hace ya muchos años creatividad total. Total, completa. O si queréis, compleja. Pero la complejidad ampliamente entendida, no como a veces hace Morin o Gauguin, en el que se percibe cierta dualidad. En cuanto se prefiere algo sobre algo, en cuanto se opone algo a algo, no estás en complejidad, estás en dualidad. Vamos a intentar llegar a esto, por ejemplo, desde aquí. Primera tesis, no hay una sola clase de creatividad. Bueno, eso lo dijimos hace un rato. Pues habría muchas formas de clasificarla, muchas. La tienen en el texto, ¿vale? Vamos a fijarnos en una, que es la que aquí abajo a la izquierda pone finalidad. Por su finalidad. Bueno, vamos a abrir el melón de la creatividad. Clases de creatividad por su finalidad. Por ejemplo, hay creatividad de efectos aislados, puntuales, sin relación actual con otros, una creatividad efectista, puntual. Ahí está. No sé, se podría poner ejemplos. La que realiza un niño habitualmente, de la edad que sea, porque es permanente. Otra clase de creatividad, la creatividad para la destrucción, bien impulsiva, bien planificada. Una destrucción destructiva, una destrucción constructiva, pero para la destrucción. ¿Esto es creatividad? Sí, seguro, seguro. Claro que lo es. Cumple todas las condiciones de la creatividad. Ahora, que no nos guste, bueno, vale. O sí, a algunos sí les gustará, por desgracia. Creatividad para logros egocéntricos, particulares, rentabilistas, para mi sistema, para mí mismo, para los míos, para mi gente, para mi equipillo, para mi tribu. Todo eso, ¿no? Es la habitual. Para el desarrollo social o progreso social, pero no necesariamente para mi tribu. No sé, un ingeniero lo realiza, ¿no? Pues ahí la tenemos, lo que sea. Creatividad para el crecimiento profundo de la personalidad. Fíjate, así definía Freinet la formación, enriquecimiento profundo de la personalidad. Pero esa acepción, que es muy avanzada, desde mi perspectiva, se nos queda corta. Porque el enriquecimiento profundo de la personalidad es un enriquecimiento de lo exterior de lo interior. Y la formación radical se ocuparía de percibir y de desarrollar, o de favorecer el desarrollo de lo interior de lo interior. Por lo tanto, es un paso importante.
pero no es definitivo. Otra quizá para la conciencia de personas y sistemas interpersonales, bueno, o para la evolución de la humanidad. Bueno, fíjate qué cantidad de clases de creatividad por su finalidad. Podemos hacer una siguiente pregunta. ¿Qué creatividad bien no sirve para nada, bien es más útil? Es un poco lo que se planteaba en el subtítulo del intento de contribución. Por ejemplo, la primera parte. ¿Qué creatividad no sirve para nada? La superficial, la objetal, la dual, la sistémica, la egocéntrica, la destructiva, la exteriorizante. Hombre, si fuera así ya lo tenemos respondido, ¿no? Podemos darle la vuelta. ¿Y qué creatividad es más útil? Por deducción, lineal. La profunda, o la dialéctica compleja, o la orientada a la evolución humana, o la generosa, o la constructiva, o la interiorizadora. Mi punto de vista es este. Vamos a ver, pero podemos preguntarnos, estas dos preguntas, o cualquiera de estas preguntas, ¿es imprecisa o está mal formulada? No. Desde mi punto de vista, el planteamiento es erróneo. O sea, la pregunta no ha lugar. Ninguna de las dos. ¿Por qué? Siguiendo el sistema de referencia que estamos construyendo y compartiendo. Por tres razones. Primera, porque es dual. ¿Qué creatividad sirve o no sirve? Eso es dual. Y las dualidades son todas superables. Y todas son falsas. Por tanto, nuestro cerebro está preparado para generar, para construir y para razonar más allá de la dualidad. Nuestras sinapsis no están abiertas y cerradas y no procesamos en términos de ceros y de unos. ¿Qué va? Es mucho más complejo. Segunda razón, es miope el planteamiento, porque cuestiona la creatividad desde ella misma. La creatividad, ¿esta es más útil que esta? La cuestiona priorizándola, y eso hemos dicho que es erróneo, y esto sería erróneo, por esa razón. Tercera, es parcial, porque la percibe desde sus efectos. Entonces, dependerá de la conciencia generadora. Esta es la cuestión. Esta o aquella clase de creatividad sirve o no sirve. No depende tanto del resultado, depende de la conciencia generadora. O bien es conciencia ordinaria, que gravita en torno al egocentrismo, por lo tanto a la inmadurez, o bien es conciencia extraordinaria, que gravita en torno a la conciencia misma. Pero, puesto que somos complejos, nosotros somos un complejo entre complejos, decía, así definía Mogan nuestro cerebro, y nosotros no tenemos un cerebro, somos nuestro cerebro. Y somos nuestra razón. Lo que pasa es que la razón debe entenderse complejamente, abiertamente. Los sentimientos forman parte de ella, las actitudes forman parte de ella, los valores forman parte de ella. ¿Cómo no van a formar parte de ella? No tenemos otra cosa más que la razón, como diría otro maestro, el catedrático Félix González Jiménez. No tenemos otra cosa, es lo que somos. Pero biológicamente no es no sentimiento y no actitud, no, es todo, y a todo eso lo llamamos razón. Y si no, claro, habrá que recurrir a Goleman y a Gardner, que son duales, aunque se citen mucho. Son duales y han inducido a un gran error interpretativo. Insisto, porque somos complejos, ego y conciencia a la vez, entonces tenemos dos grandes opciones, formativas, educativas o vitales. Y ya termino con esto. Primera opción, la conciencia y la creatividad en función del ego. Esto es equivalente a decir jugar con lo esencial, pero vivir en lo existencial.
Esto es conciencia ordinaria. Así es como se vive, normalmente. Muchos de ustedes y yo, muchos. Así es como se vive. El centro de gravedad se coloca fuera. El centro de la circunferencia o de la espiral evolutiva se coloca en el perímetro. Y así nos va. Es como un muy buen barco que dice, lléname el triple de carga. Es un muy buen barco. Se hunde con toda su rigidez. La segunda gran opción, el ego y la creatividad en función de la conciencia. ¿Qué conciencia, qué implicaciones tiene? Pues yo le pido que por favor lean el documento o lean a otras personas, pero que indaguen por ahí. A lo mejor este es el resultado. Somos ego, somos conciencia. Como dice Osho, necesitamos 2 alas para volar. Sin embargo, no es suficiente ego y conciencia. Es el ego en función de la conciencia o el exterior en función del interior, eso sí. Porque en el reino animal la cabeza está delante y la cola está detrás. No sé si conocen la historia de la serpiente democrática, ¿no? Es una chorrada, pero bueno. Dice, esto es una serpiente que iba por el campo y un día la cola le dijo a la cabeza, yo siempre voy detrás y quiero ir delante. Entonces la cabeza lo razonó y dijo, pues me parece justo, ¿no? Anda, ponte delante. Entonces se puso la cola delante y empezó a reptar. Pero claro, como la cola no tenía ojos, pues el bicho se cayó y se mató entero. Entonces dentro de la complejidad hay orden. Y quizá esto nos permita el avance. Y la última tesis, y con esto termino, es la siguiente. Es un corolario de la conclusión. Desde un punto de vista formativo, por tanto, a la luz de lo que hemos visto, la creatividad es un constructo secundario. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto es todo. Bueno, pues si alguno de los participantes tiene alguna pregunta o comentario, pues ahora mismo. Perdón. Digo que me ha llamado mucho la atención que has mencionado varias veces el hecho del conocimiento oriental. La verdad que me he sentido un poco atraído por ese pensamiento en cuanto ha hecho mención a Siddhartha Gautama. Y yo pienso que realmente hemos perdido en el Occidente toda la pasión de ese mundo. O sea, considero que hemos ganado en la razón, entre comillas, pero hemos perdido en todo lo que significa el saber en cuanto a sabor. Y a mí me ha dejado un poco sorprendido. Me gustaría, si no le importa, que explicase un poquito esto que ha hablado sobre ganar de Oriente. Bueno, realmente la expresión conocimiento oriental es redundante y además es dual, por tanto es falsa. O sea, habría que hablar de conocimiento. Lo que pasa es que clásicamente hay unas inercias que se han desarrollado en tales latitudes y otras en tales otras latitudes, pero todo es conocimiento. El problema no es el conocimiento, sino que son los ismos. Por ejemplo, el istmo de Occidente se llama occidentalismo y ha cerrado mucho la puerta a Oriente. O sea, cuando un chico de bachillerato de filosofía estudia filosofía, empiezan los presocráticos, Grecia clásica, por arriba, Edad Media, Oriente nada, normalmente, y muy poquito. Conocimiento oriental, pues básicamente me refiero a los grandes clásicos, ¿no? Lao Tse, con su Tao Te Ching, Chuang Tzu o Zhuangzi,
Confucio, Menche, Siddhartha Gautama, etc., Mahavira, muy recientemente, y ustedes lo pueden en un vídeo en la página web, es decir, escuchar a grandes maestros como Krishnamurti, el premio de la ONU en 1985, por ahí. Cuando escuchamos a estos maestros, nos damos cuenta de que el enfoque no coincide con lo que nos han enseñado, ni coincide con lo que nosotros mismos estamos desarrollando. Pero precisamente por eso es muy complementario. Yo diría que la mayor característica que puede definir esa línea, esa orientación didáctica o orientación pedagógica, es la que comenté antes, de definir la formación en términos de pérdida. Si observamos cualquier árbol, de hoja perenne o de hoja caduca, da igual, estoy a lo mejor recordando a Comenio, ¿no?, que utilizaba estas analogías para explicar, mirar la naturaleza simplemente, ¿no? Pues observaremos que pierden muchas hojas y gracias a eso viven. Nosotros lo estamos haciendo continuamente. Cuando nos duchamos por la noche estamos librándonos de células muertas. Y la pérdida es la vida. Y eso es la muerte. Es muy importante saber desprenderse es muy importante trabajar el descondicionamiento de la conciencia. Como diría Krishnamurti, estamos todos muy condicionados. Usted está muy condicionado, supongo, por ejemplo, no lo sé, o cualquier persona, no me voy a referir a nadie, quizá políticamente, quizá religiosamente, quizá culturalmente, incluso a nivel de género, incluso a nivel deportivo. O sea, estamos muy condicionados. Y dice Krishnamurti, hasta que no nos liberemos de ese condicionamiento, nuestra razón y nuestro sentimiento no podrán ser libres. Yo creo que una didáctica del descondicionamiento es apasionante, porque te puede permitir ver. Por lo tanto, de una situación de condicionamiento a una fase de descondicionamiento, oriente, para quizá llegar a una tercera fase de recondicionamiento en lo que quieras, pero desde la libertad y desde la madurez o desde la conciencia. Sí, buenas tardes. Quería agradecerle fundamentalmente por tres causas, por tres razones su intervención. La primera, voy de menos a más. La primera porque creo que, sobre todo a esta hora de la tarde, nos ha despertado suficientemente a los que quizás estábamos un poco menos atentos. La segunda porque creo que ha planteado usted cosas que a veces en los congresos se echan de menos, como es el debate, la confrontación de ideas distintas entre las personas que van a presentar ponencias. Y la tercera porque, bueno, creo que también a veces estos congresos pueden ser un refugio de los que salimos un poquito, entre comillas, colocados, de manera que, bueno, pues hemos escuchado opiniones afines a las nuestras. Vamos a transformar nuestro trabajo educativo en cuanto lleguemos el lunes a nuestro centro de trabajo. Y bueno, pues a lo mejor nos viene mal que en un momento dado escuchemos palabras que quizás no son las que oíamos hoy. Entonces, bueno, pues simplemente gracias por las tres cosas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Te quería hacer una pregunta porque después de todo lo que he estado oyendo, hemos estado hablando antes durante la comida, pero me ha venido a la cabeza el año pasado, durante uno de los eventos que algunas veces organiza la Administración Educativa, y en concreto fue por parte de la Inspección, para tratar de defender algunos de los programas formativos que muchas veces se presentan. Más o menos se dijo que ya estaba bien de pretender buscar
buscar la felicidad o de plantear como uno de los fines o finalidades la felicidad. Que había que ver otra cosa, que la educación era otra cosa, que el currículum era otra cosa, que ya teníamos que olvidarnos un poco de buscar la felicidad de los niños. Entonces, me gustaría quizás si pudieses comentarnos un poco cómo ves la felicidad dentro de este planteamiento, si tendría lugar. No sé si te lo he dejado muy bien. Sí, vale. Bueno, en dos palabras. De mi punto de vista, la felicidad es un sentimiento centrípeto y profundamente egocéntrico y muy legítimo y muy interesante, muy bonito. Y que para un niño es esencial. Y que se basa en el bienestar. Pero a lo mejor es complementable, sin renunciar a ella, con la búsqueda del más ser, o del ser más. A lo mejor entonces podemos llegar a percibir la felicidad de otra manera, sin dejar de disfrutar la felicidad más emocional y más maravillosa que quiera. Es decir, depende del nivel desde el que se perciba. Gracias. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle, bueno, primero decirle que estoy totalmente abrumada. Le agradezco tremendamente que me haya roto el 80% de mis esquemas. Llevaba mucho tiempo esperando este momento. Tenía ganas de un cambio y así ha sido con su ponencia y me parece muy especial. Y ya que he hablado de las dualidades, hay una dualidad en particular que a mí como docente me preocupa bastante y que no sé cómo resolver y me muevo entre dos aguas, y es el trabajo individual frente al trabajo cooperativo, colectivo, como quiera llamársele. Y muchas veces lo percibo como un paradigma. Creo que está siendo sobrevalorado el trabajo cooperativo y su valor y lo que puede aportar al individuo, y nos olvidamos mucho de trabajar esa visión, ese autoconocimiento de uno mismo. Me gustaría saber su opinión al respecto de esa dualidad y cómo vencerla, cómo transformarla en algo que no sea dual. Gracias. Estoy de acuerdo con usted en que se sobrevalora el trabajo en equipo, lo cooperativo, y claro, cómo no se va a dar, es muy importante. Hoy día el docente tiene que trabajar en equipo, etc. Pero yo sí lo he escrito así y por lo tanto estoy de acuerdo, intento ser coherente. Yo no sé por qué no se habla como metodología de formación continua fundamental de la lectura. No sé por qué no se habla, porque también es un hecho, como metodología de formación continua, de la meditación, que es fundamental, o de la escritura. Antes de escribir, sintetizas. Al sintetizar aprendes, comunicas, organizas. Bueno, cómo se aprende y cómo se forma uno escribiendo. Y el trabajo en equipo, yo creo que es una parte, creo que es una faceta, pero la formación continua no puede reducirse al trabajo en equipo ni a la comunicación con los demás. Es un poco la dialéctica que comentaba antes de las dos alas de la gaviota. O sea, si colocamos las dos alas en el mismo lado, ese pájaro no vuela. Ni solo meditación, ni solo análisis, ni solo investigación personal, ni solo trabajo en equipo, relacionándose con colegas excelentes, aprendiendo mucho de la práctica, no solo. El corazón no realiza un solo movimiento, realiza 3 o 4, mejor dicho, ¿no? Y cuando hay uno solo, hay parada. Entonces, ¿cómo se puede equilibrar? Pues por la vía natural y relativizando todo, y quizá no negándose a nada o diciendo sí a todo. Y si se dice sí a todo, se está viviendo en complejidad. Yo creo que si el estado de conciencia es de verdad complejidad, estamos sintonizados con la naturaleza, que es definitoriamente compleja. Y si se está viviendo dualmente, estamos violentando la vida. La vida no es dual.
todos preparados para algo mucho más interesante, mucho más pleno. Pero podemos optar por lo parcial, ¿eh? También somos libres para eso, ¿eh? Me sumo a la gratitud que el auditorio está expresando. ¿Me oye bien? Agradecerte también, me ha parecido muy necesaria tu actitud desmitificadora de la creatividad, para sacarla un poco de la creatividad. ¿Y ahora? ¿Mejor? Desde ese punto de vista me ha parecido una ponencia no solo interesante, sino que necesaria, ¿no? Pero también te confieso que encuentro alguna diferencia a la hora de conceptualizar ese terreno hacia el que tú nos quieres llevar de desmitificación, ¿no? Me he quedado con unas pocas dudas sobre si no es la creatividad algo prioritario en la educación, cuáles serían entonces esas prioridades y cuál sería su lugar más exacto. Quería que me lo aclarara. Por otra parte, también encuentro que de una manera muy sutil cada vez más se va deslizando hacia una filosofía del existir o se vuelve prácticamente inconfundible, ¿no? Lo que es una actividad con un modo de estar en la vida, ¿no? Por lo que me ha parecido entenderte, esa frontera entre interior y exterior de la que hablas, no sé, me gustaría que si podrías profundizar un poco más en ese asunto. Bueno, no sé si podremos. Yo creo que una finalidad de la educación, que hoy día no está expresa, podría ser el equilibrio entre el interior, entre la atención a lo interior y la atención a lo exterior. Hoy se vive en lo exterior. Hoy tenemos el centro de gravedad fuera. Y cuando un vehículo tiene el centro de gravedad fuera, a la mínima curva, se cae. Eso es lo que les pasa a los todoterrenos y a los autobuses. Y les pasa mucho menos a los Fórmula 1. Y también les pasa a las Vespas. Quiero decir, porque tienen el centro de gravedad alto. Y como además vamos muy rápido, porque estamos en la aceleración, pues es que el cóctel de alto centro de gravedad y aceleración y velocidad, como consecuencia de esa aceleración, es muy peligroso, muy peligroso. Y las personas se caen, y los sistemas se caen, y las familias se caen, y en fin. Lo que no está muy claro es que si esa caída puede ser incluso a la larga positiva, porque en la evolución nada se pierde. Y la evolución es irreversible, pero no es gratuita. Y a lo mejor esos son pagos, no lo sé. Por lo tanto, quizá una finalidad de la educación y de la propia pedagogía, por tanto, podría ser esa equilibración entre lo exterior y lo interior. Pero para poder equilibrar en el interior hay que mostrarlo. Y hoy no. La pregunta fundamental, la finalidad fundamental es entrar en contacto con nuestro yo interior, que somos nosotros mismos, esencialmente y profundamente. Y solemos morir, solemos fallecer a los 50, a los 55, a los 60, sin tener ni idea de quiénes somos esencialmente. Entonces yo pregunto, oye, ¿y no tendrá esto algo que ver con la formación? A mí me parece un problema tan enorme para la educación y para las ciencias que la estudian, que me parece escandaloso el que no se persiga, el que no se intente, el que no se busque y que no se haga nada. Simplemente se rodea para ocuparnos de cuestiones de arriba y de fuera, que nos resultan muy atractivas y nos entretienen un montón. La creatividad puede ser profunda y puede ser superficial.
Pero la creatividad es una cualidad que tenemos. Como dijo compañero Juan Manuel, individual e interindividual. Es una cualidad, es una posibilidad. Pero no es un sujeto autoconsciente. Un estúpido puede ser muy creativo. Un maestro puede ser muy creativo. Y un trepa puede ser muy creativo. ¿Y qué? Entonces, lo único que digo, lo único que propongo es, desde el punto de vista de la educación, que es nuestra profesión, a través de lo que se enseñe, a través de lo que sea, se trabaje una creatividad formativa. O sea, se ponga una flecha y en lugar de trabajar en línea, se trabaje en clave vectorial. Hay un desde y un hacia. Y el hacia tiene 3 destinos. 3. Primero, la mejora personal. Yo lo sintetizaría en pérdida de ego e incremento de conciencia. Segundo, la mejora social. Tercero, el autoconocimiento de verdad. Es decir, el que poco a poco se va obteniendo a través de la meditación. Vamos a dar las gracias a Agustín por su intervención, por sus ideas, por su sinceridad, su pasión por la educación. No podemos continuar con el turno de palabras, ya también hemos tenido tiempo de descanso, de conclusión. Así que quiero pedir un aplauso para...